Caterina, tienes que ayudarnos a conseguir las cartas sin que tu padre se dé cuenta. ¿Qué cartas? Así que si no quieres ser tú la cena de esta noche, mejor consigue que tu amiguito esté disponible. Marcos mató a esos niños. Y me temo que el padre fue quien mató a Mariana y le tendió una trampa a Martín. Muñeco. Muñeco. Ay, te juro que hice todo para que mi papá te ayudara, Martín. Sí, yo lo sé, Caterina. Ay, se lo pedí de todas las maneras, lo amenacé, le rogué, pero ni la muerte de Mariana puede sacar un poco de compasión del corazón de mi padre. Ay, lo siento tanto, mi amor, tanto. Si tú supieras lo triste que estoy. Yo no me voy a echar a morir. Yo por él o ella voy a seguir luchando. Hola. Hice una ensalada deliciosa con... ¿Tú no piensas volver a tu departamento? ¿Te molesto? No, no es eso. Pero Martín ya está preso y no tienes nada que temer. Sí, pero no sé, es que te veo tan solita que me imagino la tristeza que sientes con tu marido preso. La misma que sentía cuando se fue a tu casa. Compré un vinito delicioso para festejar que finalmente encerraron a Martín. Perdóname, pero no tengo ganas de festejar. No me lo tomes a mal, pero creo que ya puedes volver a tu casa. Amiga, tú no me entiendes. Si me quedo no es por mí, es por ti. Para cuidarte y acompañarte hasta que Alex salga en libertad. Muñeco, ¿crees que salgas para cuando nazca nuestro bebé? Eso es lo que sueño. Ese bebé es lo único que me da fuerzas para soportar todo esto. Vas a ver que vamos a ser muy, muy felices cuando salgas, mi amor. Sí. ¿Me quieres un poquito? Alicia, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué vienes a ver a Martín? Por lo mismo que tú, vengo a ayudarlo. Hola, Martín. ¿Y no deberías estar cuidando de mi abuela? Sí, pero creo en la inocencia de Martín y quiero ayudarlo a salir. Y creo que tú también puedes ayudarnos con algo. Alicia, con lo que sea, pero el tiempo de visita es corto y ya estuvo mi papá antes. Sí. Caterina, tienes que ayudarnos a conseguir las cartas sin que tu padre se dé cuenta. ¿Qué cartas? Unas cartas de las que me habló Mariana. Son cartas que durante años le escribió a Martín, el verdadero asesino de sus niños. Maldita sea. ¿Por qué tuvieron que meterlo preso? Deberías estar feliz. Es el asesino de tu hija y de tu amante. Él no lo hizo y tú lo sabes. Yo no sé nada, no soy policía. Y si es inocente, pues saldrá. Él pudo ayudarme a encontrar la verdad. Me agotas. La verdad, la verdad. Me tienes harta hace 20 años con esa maldita palabra. Ya basta, Federico, basta. A ver, ¿por qué tantos gritos ahora? Tu padre siempre con la misma cantaleta. De la verdad, de la venganza de su hija. Metieron preso a Martín Méndez. ¿Y a ti por qué te preocupa tanto? Porque hay cosas que no me cuadran. Los dos queríamos saber quién es el asesino. El asesino es él. Y tú te dejas engañar como un idiota. Yo no soy ningún idiota y tú lo sabes. Aunque tú y Tania me han tratado más de una vez como tal. Pobre Caterina, debe estar destruida.
Por favor, que se busque otro. Que se deje de hacer la enamorada de ese pobre diablo. Mamá, tú nunca has querido a nadie, ¿verdad? Otro que dice estupideces en esta casa. Como si no alcanzara con tu padre. ¿Tú me estás proponiendo que le robe a mi papá? No. No es un robo porque esas cartas son de Martín y estaban dirigidas a él. A ver, Alicia, ¿y para qué quieres eso? Ese no es el crimen que la policía está investigando ahora. Bueno, quizás sí. Tú dices que el asesino puede ser un psicópata que debe estar dejando pistas. Bueno, entonces esas cartas pueden ser la pista y te las dejo cerca de Ezequiel. ¿Se puede? ¿Es verdad que el preso nuevo es amigo tuyo? ¿Por qué preguntas? Porque hay unos que están locos por probar la nueva mercancía. Les puedes decir a ellos que no son del tipo de Martín. Tú no lo entiendes. Eso a ellos no les importa. Son años sin probar una hembra. Así que si no quieres ser tú la cena de esta noche, mejor consigue que tu amiguito esté disponible. Y no estés triste, que volveremos a vernos. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Tan orgullosa. Y yo siento tanta vergüenza, Sonia. Por años vi a mi hijo como el resultado de una mentira tuya. Y aunque trataba, me costó quererlo. Todavía estamos a tiempo, Juan. Me va a costar recuperar a mi hijo, pero a mí me alcanza con que sepa que puede contar conmigo, que la familia está con él. Debe estar destruido por dentro, ¿verdad? Todo de nuevo, como cuando era niño. ¿Podemos ir nosotras a verlo ahora? No se puede. Son 2 visitas máximo diarias y hoy va a verlo Caterina. ¿Qué piensan si aprovechamos y más tarde visitamos a la madre de nuestro nieto? Caterina, es muy importante que te cuides. Nuestro hijo es lo único que te tiene que preocupar. Y esas cartas. Pero sin alterarte, ¿sí? Yo las busqué, pero no puedo despertar más sospechas. ¿Sabes cuál es la bodega a la que me refiero, verdad? Sí, yo me voy a encargar de encontrarlas. Ay, con ese beso voy a soñar de aquí hasta que te vuelva a ver. Chao, mi amor. Adiós, Caterina. Alicia, necesito que vayas a Miami y que interrogues a una enfermera amiga de Tania. ¿Una enfermera? Sí, se llama Marianne. ¿Será la misma que está presa por el asesinato de mi padre? Esa mujer es una basura. Mira, yo quiero que le ofrezcas dinero si es necesario, pero tenemos que averiguar quién la contrató. Ella puede saber la verdad. La verdad es que ella mató a mi padre. Y también pudo haber matado a Antonia. Esos tipos me dijeron que te llevara al gimnasio y que si no lo hago, me amenazaron con
¿Con qué? Con violarme. ¿Qué te ríes? ¿Qué te pasa? Nada, es que las cosas que has escuchado de la cárcel, pues así son. Pero me alegro haber llegado a tiempo para ayudarte. Yo no encuentro que haya nada para alegrarse. Mira, lo primero que tienes que hacer en prisión es marcar tu territorio y no tener miedo. Si se dan cuenta que le tienes miedo, eres hombre muerto, Alex. La cárcel es como la selva. Tienes que pelear para ser quien manda. Si te conviertes en el líder, lo consigues todo. Y si no, te convierten en juguete o en esclavo. Hola, niño monstruo. ¿Estás ocupado? ¿Y tú qué crees, Moreira? Veo que probablemente necesites compañía. Mañana tengo que ir a ver a mi papá y tratar de conseguir esas cartas. Según esa enfermera, ¿puedo ayudar a Martín? Pues yo digo que mejor te vas apurando, porque a esta altura ya tendrías que tener un poco de barriga. Y pues si se demora en salir el bebé, pues ya dile que se murió. ¿Qué? ¿Estás loco, Miguel Ángel? Claro que no. La mentira se me escapó de las manos y este hijo que no existe se volvió en la razón de vivir de Martín. Bueno, eso es algo bueno, ¿no? Tú vas a tener que hacerme un bebé. ¿Qué? Sí. Si quiero que Martín siga vivo y siga luchando, pues me tengo que embarazar de verdad. ¿Qué dices?